Bueno, soy maestra en psicoanálisis y cultura, licenciada en pedagogía. Hace mucho tiempo que me dedico a la transmisión del psicoanálisis, especialmente trabajo en la formación de psicopedagogos, de docentes y bueno, en la formación de analistas también. He trabajado dando conferencias, seminarios en algunas universidades como la UAM, como la UNAM. En la FES Zacatlán imparto materias del área de psicopedagogía y bueno, tengo un proyecto junto con un socio sobre proyectos de intervención psicopedagógica, particularmente, bueno, puede ser en cualquier colectivo, pero particularmente me ha interesado mucho el área educativa, ¿no? Fuera del interés central que tengo por el psicoanálisis. He creado algunos seminarios para dimensión psicoanalítica, donde soy profesora hace algunos años. Y bueno, esto permite un poco a veces, ¿no? Presentarse y el currículum, que haya una escucha del otro lado. Y yo espero que eso pues sea solamente para que me conozcan un poco y que lo que escuchemos hoy eh, sea sobre el tema que nos convoca. Primero, y después de volver a agradecer la invitación a Laila, a la Universidad Autónoma del Estado de México y a todos ustedes por estar aquí, pues también agradezco que el día de hoy haya sido 2 de octubre cuando me invitan. En México sabemos y en el mundo esperemos que también, ¿verdad? Que es un día que nosotros decimos 2 de octubre no se olvida, donde muchos de nuestros jóvenes en ese momento, quizá todavía no nacíamos muchos, pero muchos jóvenes fueron emboscados y asesinados por el Estado. Entonces, bueno, yo si me lo permiten, quisiera tomarme aunque sea unos segundos, haciendo silencio por el día que es hoy, 2 de octubre. Muchas gracias. Em, bueno, yo titulé esta ponencia, no ponencia. Hoy decidí que generalmente tengo bien poquito tiempo y para no perderme, no, leo y de todas formas me pierdo y me tomo un poco más de tiempo. Hoy decidí preparar esto, pues bueno, un poco menos formal como fue la presentación y quisiera recordar el título que puse hoy a lo que hablaré con ustedes. El suicidio, y abro una pregunta: búsqueda de muerte o posibilidad, una reflexión desde el psicoanálisis. Siempre digo que es una porque es la mía, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón y la lectura del psicoanálisis permite eso, preguntarnos cosas. eh, Empecemos diciendo que el psicoanálisis es una praxis, no una teoría cerrada, acabada, ¿no? Que dice y ya, no. Nos da elementos que siempre surgen de la clínica para pensar fenómenos o situaciones como el suicidio, la muerte, en fin.
el título mismo ya abre una pregunta. ¿Se trata de buscar la muerte o de una posibilidad? Ustedes dirán posibilidad de qué, pues de vivir, ¿no? De vivir subjetivamente. Y bueno, ya veremos cómo no solo desde el psicoanálisis. Los psiquiatras se dan cuenta también, los psicólogos en el discurso de los pacientes se dan cuenta también que para los pacientes es una posibilidad. Sin embargo, no lo toman en cuenta, ¿no? No nos escuchan y ven cuánto lloramos, cuánto nos movemos y nos angustiamos y decimos que hay vacío, pero no toman en cuenta que a veces en el mismo discurso se plantea como una posibilidad de salir de algo, de cambiar de escena, de cambiar de situación. Lo toman en cuenta, digo, lo escuchan, pero no lo toman en cuenta. Bueno, el suicidio, si me permiten, comencemos por lo que más o menos sabemos todos, ¿no? Y que es una cosa convencional, el suicidio. En términos generales, se define como un acto humano de cesación autoinfligida e intencional de la vida. La Organización Mundial de la Salud lo define como el acto deliberado de acabar con la propia vida. Desde la psicología, nos dicen que la persona incapaz de dominar una situación percibida como insoportable y convencida de que no existe salida plena, ejecuta una autolesión fatal. Esas salidas, situaciones están referidas a dolor físico, emocional, problemas económicos, pérdidas afectivas, soledad, humillación. Si se dan cuenta, aquí es donde digo, ¿no? Nos dicen que una persona que comete un acto suicida es incapaz de dominar una situación percibida como insoportable, convenciéndose de que es la única salida. Es decir, ahí mismo tenemos la idea de que no se trata de querer y solamente buscar la muerte, sino de buscar un cambio, una salida, un acto que permita otra cosa. La conducta suicida, nos dicen, incluye, y aquí hablamos de conducta suicida, pues sabemos que estamos generalmente en el campo de la psicología entre el humanismo y el cognitivo conductual, por eso hablamos de conductas. La conducta suicida incluye el suicidio consumado, el intento de suicidio y las ideaciones suicidas. Es decir, cuando oímos que alguien piensa en matarse, en morir, en la muerte, lo que pensamos es que tiene ideaciones suicidas. Algunos intentos de suicidio pues son muy claros, ¿no? Vemos que son intentos porque no se consuma el suicidio. Pero ya veremos cómo Freud también plantea que algunos accidentes, que en apariencia son accidentes, también son búsqueda en el sentido de frenar de la muerte o de cambiar de escena. Bueno, sigo con esto que es del ámbito común. Al considerar los riesgos, nos dicen que son resultado de una interacción de factores psicopatológicos, es decir, están en el campo de la psicopatología, de la enfermedad mental, y nos dicen, por ejemplo, la depresión, la psicosis, incluyen las adicciones. Entonces, bueno, dicen que es la interacción de estos factores psicopatológicos, sociales también, factores sociales como el aislamiento, las situaciones laborales, factores biológicos, dan un 50% a lo hereditario. Sabemos que es lo que al final tendrá más peso. Y relacionados con la falta de serotonina, que es como lo explican. Entonces, bueno, son factores psicopatológicos, biológicos, sociales y agregan ambientales. Es decir, sucesos que aparecen, ¿no? En nuestra vida, contingentes, sucesos estresantes, situaciones de maltrato, de humillación, que viven.
También se asocia, y en particular aquí quisiera poner un poco, mucho de énfasis, se asocia cuando hablamos del campo psicopatológico, como dicen ellos, a trastornos mentales. Hasta hace un par de años, y hasta más o menos el año pasado, se asociaba directamente a la depresión profunda y a estados de ansiedad. Ahora vamos estudiando, vamos viendo y se vincula con trastornos de bipolaridad que incluyen ya los estados depresivos y los estados maníacos y trastorno límite de la personalidad. Digo, estos dos incluyen los anteriores. Em, es interesante porque son los trastornos o las enfermedades mentales de nuestra época, ¿no? La depresión, la ansiedad, muchísimo diagnóstico en relación al Asperger, al autismo, es decir, a cuestiones que tienen que ver con el lazo social, pero el suicidio en particular está asociado por los psiquiatras, por los psicólogos con estos dos trastornos que han tomado en el diagnóstico características en cuanto al número de casi pandemia. Bueno, no, tampoco podemos no dejar de decir que estamos en situaciones de post-pandemia, ¿no? De pronto se nos olvida, pensamos que eso ya pasó, pero no solo físicamente nos ha afectado como ya no lo advertían, sino que emocionalmente se jugaron muchísimas cosas, la pérdida de trabajos, de seres queridos, el encierro, la pérdida de las coordenadas yoicas como el espacio, el tiempo. Entonces, bueno, no podemos no obviar que también estamos en pospandemia y eso en las aulas es evidente, ¿no? Voy a hacer, y a mí me encanta esto porque me gusta jugar un poco con esto. Si vamos, les voy a ir contando, ¿no? Los psiquiatras lo que hacen es hacer nosografía. Lo que hacen es una clasificación de algunos criterios diagnósticos que podríamos nombrar o denominar como síntomas. Los clasifican y lo que hacen es darnos un diagnóstico. Entonces, bueno, a mí me gusta jugar con esto un poco, aunque no es para jugar, ¿verdad? Que les voy a ir contando qué pasa si uno tiene depresión, si uno es bipolar, para que vayamos viendo cómo ninguno nos salvaríamos, ¿no? Si nos tocara un diagnóstico por un psiquiatra o por un psicólogo. Refiriéndome al manual, porque ellos se apegan, se adhieren a manuales psiquiátricos. Fíjense, si se trata de un manual, se trata del orden de lo universal, ¿no? O sea, mi depresión sería igual a la de Marisela, a la de Laila, a la de Ivonne, a la de Alan, a la de cualquiera de ustedes, ¿no? Lo que detonaría sería, por ejemplo, factores como la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, pero en general para diagnosticarnos, pues da igual cómo nos llamemos y todo lo que les contemos. A veces un psiquiatra te escucha una hora, uno llora, uno cuenta la historia, uno va hablando de cómo se juega lo que le está pasando de manera singular, pero en realidad lo que ellos oyen es si hay algún familiar que haya padecido lo mismo que uno, si hay ciertas palabras, ciertas características, ciertos criterios, como dicen, diagnósticos. Entonces, la depresión, si leemos el DSM-5, entonces vamos pensando, ¿no? ¿Cómo nos va a nosotros? Incluye estados de ánimo deprimidos la mayor parte del día o casi todos los días. Esto tiene que ver con lo que uno transmite. Si se siente triste, quiero hacer énfasis en que la palabra, en una de las características o de estos criterios, si siente vacío, ¿no? Eso lo escuchan mucho. Si se siente triste, si manifiesta un vacío que le causa desesperanza, pero no solo eso, si el paciente que está en depresión no puede hablar, también podemos observar.
Entonces, si se le ve lloroso. Es decir, si nosotros estamos deprimidos la mayor parte del día, casi todos los días, tenemos sensación de tristeza, de vacío, a veces de desesperanza, a veces nos observan llorosos. También hay una disminución importante del placer casi por todas las actividades y vamos a hacer énfasis en que ellos hacen énfasis en que es casi todos los días y casi todo el día. Hay disminución importante del interés por las cosas, por las actividades, pérdida importante de peso sin hacer dieta. Bueno, eso estaría, dicen algunos que bien, ¿no? Pero no, también hay aumento, pueden ir de disminución a aumento, porque esto lo que tiene que ver en realidad es con el apetito. Y hay insomnio o puede haber hiperinsomnia casi todos los días, ¿no? O sea, cualquiera de las dos, trastornos del sueño diríamos, agitación o retraso motor, fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad. Lo que plantean es que este sentimiento de culpabilidad es excesiva e inapropiada para la situación que se vive, es decir, casi alcanza tintes delirantes, no simplemente son autorreproches. Hay disminución de la capacidad de pensar, de concentrarse o de tomar decisiones. Aquí ya tenemos un montón de criterios que podríamos cumplir, muchos de nosotros. El pensamiento de muerte, y eso es lo que dicen en la depresión, es recurrente. No solo el miedo a la muerte, sino las ideas suicidas, sin plan determinado, los intentos suicidas o un plan específico para llevarlo a cabo. Otra vez volvemos a ideaciones suicidas, intentos de suicidio y suicidios, ¿no? Cuando se ejecuta el plan y el acto es logrado. En el trastorno de bipolaridad, plantean que son estas fluctuaciones extremas de ánimo. La energía y la capacidad de funcionar disminuye. Se manifiesta con estos episodios maníacos que implican euforia, pero no solo euforia, también irritabilidad. Y esos episodios depresivos que acabamos de plantear, ¿no? Como la tristeza profunda. Si hablamos del trastorno límite de personalidad según el DSM-5, dice que una persona con ese trastorno se va a comportar de manera inestable y extrema. Tendrá intenso miedo al abandono, por lo tanto hará esfuerzos frenéticos por evitarlo, lo que resultará en relaciones intensas y volátiles, con cambios rápidos en el estado de ánimo, autoimagen distorsionada, volvemos aquí, sentimiento crónico de vacío, comportamiento compulsivo y alto riesgo de autolesiones y suicidio. Fíjense, en todos estos casos descritos, ¿no? Hay una cuestión, hay cuestiones que hay que resaltar, que es esta fluctuación, que uno puede estar en un estado depresivo, que ellos llaman depresión profunda, donde lo que hay es eso, imposibilidad, falta de deseo, una sensación de un vacío, donde que no hay manera, ¿no? De darle marco para que se pueda constituir en una falta, es puro vacío. Lo vemos en el trastorno bipolar, en el trastorno de límite de personalidad, que como los describen, siempre incluyen esto. Y la peligrosidad que puede llevar al acto suicida, entendido como eliminación de la propia o búsqueda de la propia muerte, ¿no? No como esa posibilidad de cambio. Eh, Además, se observa que quienes logran suicidarse o lo intentan pasan por un estado de ansiedad al momento del acto. En las depresiones mayores ya hay ansiedad, ya nos habían dicho. Entonces, bueno, cada vez que se abra en ese ámbito, evaluar los riesgos es lo importante. Todos estos, ¿no? Rasgos es lo que uno debería observar, escuchar, diagnosticar. Los rasgos comunes de esa ansiedad van a ser el miedo,
la preocupación excesiva, la boca seca, tensión muscular, náuseas, latido del corazón irregular, de nuevo volvemos a dificultades para dormir, comportamiento cauteloso y evitativo, ataques de pánico. Entonces, bueno, destaquemos algunas cosas de esta explicación psiquiátrica, psicológica. Detengámonos ahí un momento. La relación del suicidio con la enfermedad mental, ¿no? Siempre desde ese discurso de la ciencia, discurso médico, hay una relación del suicidio con la enfermedad mental. En particular, ya vimos que con la depresión, la manía, la ansiedad, con la inhibición, fíjense, de funciones del yo, que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con la alimentación y con la dificultad del lazo social. En un mundo como el nuestro, ¿no? Ya, si nos da tiempo, hablaremos un poco de eso. Pero en un mundo, hablaba yo en otro trabajo aquí, eh, de esas cosas que estaré agradecida con Laila siempre, que me invita, pero además me empuja a que escriba, a que transmita eso. Se lo agradeceré hoy y siempre. En ese trabajo hablaba yo de la cultura actual, ¿no? En una cultura donde convenimos todos que es profundamente narcisista. Bueno, pues como esto podría parecernos tan raro y vincularlo siempre con la psicopatología y con la enfermedad me parece no es la vía. Entonces, bueno, en este campo se vincula el suicidio siempre a la muerte y a algo del orden de los trastornos y de la enfermedad mental. Por otro lado, las conductas suicidas incluyen las tres cosas que hemos escuchado aquí: suicidios consumados, intentos de suicidio e ideaciones suicidas, es decir, ideas sobre cómo morir o sobre la muerte, ¿no? Lo cual no siempre implica una búsqueda de muerte. La muerte siempre ha sido fascinación y fascinante para el ser humano. Desde Freud sabemos que no solo nos interesa porque pensamos que es algo enigmático y más allá de la vida, ¿no? Sino porque sabemos que el mundo psíquico y el mundo cultural lo disputan la muerte y la vida, es decir, cómo saber de la vida si no sabemos de la muerte. Lacan decía que difícil soportar algo así, no lo estoy diciendo literal, pero lo difícil que es soportar la vida si no tenemos en el horizonte la muerte, ¿no? Qué difícil sería saber que vamos a vivir eternamente. Parece que es uno de los pesares que tendríamos que vivir en el purgatorio, ¿no? No estar ahí eternamente. Entonces, bueno, em, las conductas suicidas van a incluir suicidio consumado, intentos de suicidio e ideaciones suicidas. Es importante también ver que los factores de riesgo que son vistos por ellos son vistos como causa de las condiciones suicidas. Es decir, como si la falta de empleo, una situación de humillación, una enfermedad sería la causa de llevarnos a una conducta suicida. Por lo tanto, estas enfermedades mentales, factores ambientales, sociales, biológicos, en la generalidad se ven como causas que nos llevan a ese acto o a intentarlo o a pensar. Los psiquiatras, ya vamos tres, ¿no? Cosas que estamos destacando. La cuarta, los psiquiatras, los psicólogos, como decía, saben por el discurso del paciente que estas conductas pueden ser una posibilidad. Ya lo dicen, ¿eh? Desde su ámbito, de salir de esa situación dolorosa, de parar el sufrimiento, de detener la angustia que se vive y que nos desborda. La angustia para el psicoanálisis es sin palabra, ¿no? Por eso esta descripción de la ansiedad, donde todo es motor, dice, no solo aunque el paciente no pueda verbalizarlo, hay que observar. Em,
aunque lo escuchen, pues no lo toman en cuenta y lo que harán es erradicar o intentar erradicar ese malestar, ¿no? Dando medicación, la terapia también hasta hace algunos años para los psiquiatras, el DSM-5 y el CIE-10, que es el que recomienda la OMS. Hasta hace poco tiempo la intervención primera era terapéutica y en casos muy resistentes la medicación. Como son manuales psiquiátricos vinculados al campo farmacéutico, hace algunos años cambió eso, ¿no? Primero es la medicación y después, o debe ir en parejo con la terapia, pero la medicación es primero para ellos. El psiquiatra, el discurso de la ciencia al que pertenece el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que hemos mencionado desconocen la dimensión estructural del sujeto, desconocen la subjetividad humana al sujeto del inconsciente del que habla el psicoanálisis, lo que implica en la clínica el caso por caso. Raro, ¿no? Porque podemos tener ideaciones suicidas, intentos de suicidio y ver el caso por caso, pero no tenemos el discurso de aquel que comete el acto y no falla, ¿no? Entonces, bueno, tendremos el discurso de los otros sobre esto. En psiquiatría, Freud tiene un texto que es muy cortito y es muy bueno, de 1916-17 que se llama Psiquiatría y Psicoanálisis. Es un texto, es la conferencia 16 de las conferencias de su introducción al psicoanálisis. Y ahí compara la psiquiatría y el psicoanálisis con un caso de una mujer de 53 años con una celotipia, em, con delirio, ¿no? Un delirio de celos, ideas delirantes. Em, es un caso muy interesante, se lo recomiendo, ¿no? Muy interesante. Pero lo que es cortito, lo que él descubre, porque además quien le pide que la vea es el yerno, porque dice que es imposible que su suegro le ponga el cuerno a la mujer, pero que los tiene a todos haciéndoles la vida infeliz y amargándoles la vida a todos. Al final esto tiene que ver con un amor inconsciente hacia el yerno, ¿no? Y que no se lo va a permitir, es decir, que le causa displacer, malestar y que cae bajo la represión. Pero lo que dice Freud ahí sobre los psiquiatras, ¿no? Es que dirían algo así, como que las ideas delirantes se presentan en aquellas personas, vamos a pensar en las ideaciones suicidas, se presentan en aquellas personas en cuyas familias han aparecido repetidas veces estas y otras perturbaciones psíquicas. Lo que ya decíamos, ¿no? Es del orden de la enfermedad, pero además, bueno, pues están buscando que mi abuelo, mi tío, mi primo, mi mamá haya pasado por lo mismo. Es decir, Freud dice que para la psiquiatría la señora desarrolla ideas delirantes porque estaba predispuesta a causa de una transmisión hereditaria. La pregunta que nos deberíamos hacer, dice Freud, más que eso en el campo de la enfermedad, es por qué en su delirio está el tema de los celos y no otro. Es decir, preguntarnos nosotros por qué en esas ideaciones está el tema de la muerte y no otra, ¿no? Para esa pregunta, dice Freud, el psiquiatra no tiene respuesta, pero tampoco tiene la culpa de ello. Es increíble, ¿no? Porque no hace una crítica así tajante, qué horrible los psiquiatras, lo único que dice es que su técnica misma, ellos no tienen la culpa, pues. Y déjenme citarlo textual. Maldito sea quien dé más de lo que tiene. Digamos que el psiquiatra justamente no conoce ningún camino que lo haga avanzar más en el esclarecimiento de un caso de esa índole. Tiene que conformarse con el diagnóstico y con una prognosis del desarrollo ulterior. Prognosis insegura, por rica que sea la experiencia, o sea, su experiencia, la del psiquiatra.
Entonces, Freud dice, y se hace una pregunta más, ¿puede el psicoanalista desempeñarse mejor en un caso como este? Estamos hablando de teoría, pero no podemos hablar del suicidio y no hablar de clínica. No podemos porque el psicoanálisis es clínica, pero tampoco podemos dejar de hacerlo porque estamos hablando del suicidio. Y los índices del suicidio en nuestra época están elevadísimos, sobre todo en jóvenes. Jóvenes bueno, para mí jóvenes ya implica, como dice la INEGI, de 19 a 29, 30. Es más, los de 40 me parecen jóvenes, es más, los de 60, ¿no? Y eso que valga, es decir, no es una edad cronológica. Cuando hablamos de psicoanálisis, estamos hablando de tiempos lógicos. Claro, durante la infancia se constituye lo infantil, que para nosotros, infancia y adolescencia, que para nosotros es lo sexual reprimido, que va a insistir y a persistir a lo largo de la vida, no importa si tenemos 80 o no. Eh, bueno, lo que va a decir si el psicoanalista puede desempeñarse mejor. Dice, pues, el psiquiatra no aplica los métodos técnicos del psicoanálisis, omite todo otro anudamiento con la idea delirante y al remitirnos a la herencia, nos proporciona una etiología muy general y remota, en vez de poner de manifiesto primero la causación más particular y próxima. Así entendemos que el acto de diagnosticar, bueno, ya terminé con Freud en ese texto, ¿no? Que les digo, se los recomiendo para que vean cómo se trata de esas ideas que anuda la paciente, porque ese delirio y no otro tiene que ver con ella, no con la herencia, no con los delirios de la familia, tiene que ver con ella, con la subjetividad, tiene que ver con un saber que ni ella misma sabe. Entonces, entendemos que el acto de diagnosticar tiene como objetivo determinar causas de una enfermedad a partir de la clasificación de síntomas. Esto se llama nosografía. Y con ello hacer un diagnóstico diferencial en relación a otros trastornos que tienen los mismos síntomas. Al cumplirse esto, lo que se hace es un pronóstico de la evolución de esa enfermedad y se podrá prescribir el tratamiento farmacológico y terapéutico que se considere adecuado. En este caso, se dirige a prevenir el suicidio. O sea, trastorno bipolar, depresión mayor, ansiedad, TLP, todos los que leímos que llevan como parte de estos síntomas esa sensación de pérdida de sentido, vacío, cambio en el estado anímico, ¿no? Llevado desde la bipolaridad, antes se llamaba también en estos manuales maníaco depresión. Es decir, a una persona maníaco-depresiva es la persona que hoy se le conoce como bipolar. Por eso esas palabras son importantes, depresión y manía, ¿no? Para dar ese salto con Freud, depresión y manía. El psiquiatra, decíamos, se basa en manuales de enfermedades ligadas a las farmacéuticas. Dos son la CIE-10, que es Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta es la que generalmente con la que se guían en Europa y es propuesta por la OMS. Y el DSM, que vamos en el número 5, que se publica por la Asociación Mexicana, vaya, bueno, que va, americana de psiquiatría, ¿no? Mexicana porque nosotros estamos igual. Es decir, es el manual en el que nos basamos y la psiquiatría vuelve a tomar, o quizá nunca ha dejado de tomar importancia en estos tiempos mucho.
Y como decíamos, este discurso desconoce la dimensión estructural del sujeto, deja fuera la subjetividad y deja fuera en realidad la explicación el caso por caso. Volviendo a Freud, en ese texto de Psiquiatría y Psicoanálisis, dirá al final que el psicoanálisis es tan importante frente a enfermedades así como cualquier otra terapia. Es decir, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero en modo alguno, el análisis es desdeñable en estos casos, dice. Tenemos el derecho, más aún el deber, de cultivar la investigación sin mirar por un efecto útil inmediato. Al final, dice Freud, no sabemos dónde ni cuándo cada partícula de saber se transpondrá en un poder hacer y también en un poder hacer terapéutico. A mí me encanta, ¿no? Esta cita, porque dice en un poder hacer y en un poder hacer terapéutico. Hay distinción. Entonces, pareciera que es Lacan que al final de sus elaboraciones lo propone, pero con ese malestar, el malestar en la cultura, el malestar psíquico, el vacío, el dolor, eso no se puede erradicar, es parte de la subjetividad, es parte de lo humano. Lo que se puede hacer, dice Lacan, es hacer con eso, con esa forma singular de goce, hacer con eso. Lo vemos con Joyce, ¿no? Que lo que hace es escribir. Entonces Freud de pronto dice esto, no sabemos cuándo cada partícula de saber se transpondrá en un poder hacer, también en un poder hacer terapéutico. Entonces, bueno, esa es la propuesta, ¿no? Erradicar el malestar sería erradicar al humano, lo subjetivo. Entonces, pues sí, Freud dice que es el deber, más aún el deber de cultivar la investigación, pues vamos a ver qué investiga Freud sobre el tema del suicidio. Eh, en Freud se puede rastrear el tema desde sus primeros escritos, ¿no? Hay trabajos ya, ¿no? Que podemos encontrarse, ahora tenemos internet, ¿verdad? Que hablando del suicidio para el psicoanálisis, nos dan una buena guía de esos textos que podemos leer y de cómo articula Freud ciertas cosas. Siempre digo, es mejor leer a Freud, ¿no? Pero entonces, él empieza en los inicios antes de plantearnos el aparato psíquico y su primera tópica consciente, preconsciente, inconsciente, él creía, ¿no? En la teoría de la seducción, es decir, que lo que contaban los pacientes, las pacientes histéricas, era real, la realidad era real, no había dicho todavía que se trataba de una realidad psíquica, ¿no? Para Lacan fantasmática. Para Freud también tenemos pegan a un niño. Entonces, en esos inicios hay un texto que se llama, cortito, La etiología de la histeria, donde nos plantea el origen sexual infantil de la histeria, ¿no? Ahí hace mención a los intentos de suicidio en la histeria. Nos dice que estos intentos, junto con otros actos, aunque a los ojos del espectador resulten exagerados, responden a acontecimientos que han cobrado valor traumático de forma retroactiva gracias a un suceso actual. Es por la no tramitación del afecto, de ese recuerdo que despierta, ¿no? El afecto que despierta al permanecer inconsciente. Entonces, bueno, lo que hace Freud aquí es otorgar valor psíquico al suicidio. No se va a tratar para él de un suceso que tiene como consecuencia, como efecto, la idea suicida o el intento suicida o el acto suicida. No hay relación de proporción entre causa y efecto. Se trata de un tiempo lógico,
dice Freud, retroactivo, en que un suceso actual, algo que nos pasa, la pérdida de trabajo, la pérdida de amor, una situación dolorosa, un recuerdo o una fantasía de origen sexual, o sea, ese evento actual despierta un recuerdo, una fantasía de origen sexual que adquiere valor traumático y puede dar lugar a los actos suicidas. No es la causa la pérdida de objeto y como efecto tiene el suicidio o el intento suicida. Ese suceso actual despertará otro anterior retroactivamente de origen sexual, de origen infantil, que puede llevarnos. Vamos con Freud, nos va contando, ¿eh? Porque podríamos ir hasta el final y decir lo que dijo, pero es bien interesante cómo nos va contando. Un año después, en una carta a Fliss, que conocemos como el manuscrito N, es una carta del 31 de mayo de 1897. Ahí articula las fantasías histéricas con la poesía, con su mecanismo. Y nos dice sobre la posibilidad de jugar con el designio de nuestra propia muerte o de darse muerte, ¿no? Es decir, podemos vincularlo a las ideaciones suicidas, ligando la poesía con las fantasías histéricas, bueno, nos dice que podemos jugar, ¿no? Con ese designio de darnos muerte, fantasear, jugar. Y mantiene la idea del suicidio como protección ante un suceso traumático, es decir, en relación a un suceso traumático de origen infantil. Más tarde, ya cuando nos habló del inconsciente, con la interpretación de los sueños, nos dice que el síntoma, como otras, como el sueño, como el lapsus, como el chiste, son formaciones del inconsciente. Es la manera en que sabemos algo de ese inconsciente, del cual no se puede saber. Y plantea su primera tópica, ¿no? Cómo es la dinámica, la relación, porque de el consciente, preconsciente e inconsciente. Ya que pasó un año, escribe Psicopatología de la vida cotidiana, donde nos habla del lapsus, de los actos fallidos, en 1901. Es interesante porque aunque diga psicopatología, al vincularlo a la vida cotidiana, pues empezamos a despegarnos del ámbito psicopatológico. Para Freud la enfermedad y la salud serán cuestión de grado. Y hay actos cotidianos, como los sueños, como los lapsus, como los chistes, que nos hablan del inconsciente, que son sus formaciones, nos dicen algo sobre el deseo, ¿no? Ahí va a decir que en casos graves de psiconeurosis no se puede excluir la idea del suicidio como un desenlace de un conflicto psíquico. En este momento, ¿no? Porque para el psicoanálisis hay conflicto psíquico. En este momento Freud plantea el conflicto psíquico entre las pulsiones del yo o autoconservación y las pulsiones sexuales. Es decir, hay algo del orden de la sexualidad infantil que causa displacer, que cae bajo la represión, el yo se defiende de alguna manera ante ese displacer, se escinde, ¿no? Y eso que tiene que ver con la sexualidad cae bajo la represión y no llega a la conciencia. Es un poco la lógica que en estos principios, ¿no? Entonces, bueno, el dualismo pulsional que tienen esos inicios es pulsiones de yo y autoconservación contra pulsiones sexuales. En esto nos dice eso, ¿no? Que en casos graves de psiconeurosis,
el suicidio puede ser un desenlace de ese conflicto psíquico. Estamos en el terreno de lo psíquico con el suicidio. Pero, increíble, en ese texto dice que hay lesiones aparentemente casuales que sufren ciertos enfermos que en realidad son productos de ellos mismos. Y ahí agrega que hay una tendencia a la autopunición y al autoaniquilamiento que está permanentemente al acecho y presente con cierta intensidad en un gran número de seres humanos. Es decir, ya en este texto está diciendo que hay ciertos accidentes que se sufren, que no son fortuitos, que no son accidentes, que ya son producidos por ese conflicto psíquico. Nos lleva a tenerlo, son de orden inconsciente. Y ya empieza a decir que en el ser humano hay una tendencia a la autopunición y al autoaniquilamiento que está en permanente acecho. Habla de la psiconeurosis, pero dice, está presente con cierta intensidad en gran número de seres humanos. Ahí plantea además la existencia, fíjese, que es lo que decía, de suicidios semideliberados o con propósitos inconscientes y suicidios deliberados o conscientes. No habla de ellos, habla de los inconscientes, ¿no? De ellos en ese texto hablará, pues dirá de los accidentes, ¿no? Que en realidad no, pero voy a leer lo que dice. Es sabido que en casos graves de psiconeurosis suele aparecer como síntoma patológico unas lesiones autoinferidas y nunca se puede excluir que un suicidio sea el desenlace del conflicto psíquico. Hay en permanente acecho una tendencia a la autopunición que de ordinario se exterioriza como autorreproches o presta su aporte a la formación de síntomas. Ella saca hábil partido de una situación externa que por casualidad se le ofrece o aún ayuda a crearla hasta alcanzar el efecto dañino deseado. Qué interesante, ¿no? No solo se trata de algo que por casualidad decimos nos sucede y nos lleva a, sino que también somos parte de eso, ¿no? A veces tengo una paciente a la que de pronto le tengo que decir, ya vas a empezar, ya te lo empezaste a cocinar, ¿no? Hay algo que incluso, como dice, incluso ayuda a crearla para alcanzar ese efecto dañino deseado. Y señala, junto al suicidio deliberado, consciente, existe también una autoaniquilación semideliberada, con propósito inconsciente, que sabe explotar hábilmente un riesgo mortal y enmascararlo como azaroso infortunio. En efecto, la tendencia a la autoaniquilación, dice Freud, está presente con cierta intensidad en un número de seres humanos mayor que el de aquellos en que se abre paso. O sea, mayor, no solo en el suicida, ¿no? Las lesiones infligidas a sí mismo son, y vemos que dice, por regla general, un compromiso entre esa pulsión y las fuerzas que todavía se le contraponen. Y aun en los casos en que realmente se llega al suicidio, la inclinación a ello estuvo presente desde mucho tiempo antes con menor intensidad o bien como una tendencia inconsciente sofocada. Es del orden psíquico. Agrega a nota de pie de página. En los textos de Freud no podemos saltarnos las notas a pie de página. Son agregados según sus descubrimientos, son cuestiones muy importantes. Dice Freud
que en los casos en que aparentemente esos accidentes se producen o producen daño o muerte, las personas cercanas al fallecido son quienes otorgan detalles íntimos de este de tal forma que es posible conjeturar que más que un accidente, ese suceso es en razón de una tendencia inconsciente. Le estás buscando, dicen, ¿no? Deja de subirte y deja de hacerle al parkour, le estás buscando, ¿no? Después conocemos un texto, un caso de los grandes casos, se llaman grandes casos, porque son historiales completos de Freud, ¿no? Donde nos presenta todo el historial, que conocemos como el caso Dora, que es sobre la histeria, fragmento del análisis de un caso de histeria. Ahí hace énfasis en que es gracias a una carta que deja Dora, una carta de despedida, la deja, el padre la encuentra y es que decide llevarla a consultar a Freud. Freud dice que esta carta es un llamado, es, es decir, le otorga a las cartas de despedida el lugar de llamado, por el lugar en que lo deja Dora y por lo que ahí dice, le pide al padre que decida entre él y la señora K. Lo que para Freud va a responder a cuestiones edípicas, al drama edípico. Pero en nota de pie de página dice, cuando en el curso de una sesión la conversación recayó sobre esta carta, la muchacha preguntó atónita, ¿cómo hicieron para encontrarla? Yo la había puesto bajo llave en mi escritorio. Pero como ella sabía que los padres habían leído este boceto de carta de despedida, dice Freud, yo inferí que ella misma la había dejado a su alcance. Este estatuto de llamado que le da Freud a la carta es lo que después dirá Freud, ¿no? Perdón, Lacan como una de las características del acting out. Es un llamado al otro. Después Freud, en contribuciones, hay, perdón, es que oí ruido. Después Freud participa en un debate sobre si la escuela, ¿no? puede causar en los estudiantes suicidio, ¿no? O intentos de. Entonces, bueno, en ese texto que se titula Contribuciones, surge de ahí, Contribuciones para un debate sobre el suicidio de 1910, escribe que no, bueno, primero dice, y a mí lo tomé porque dice de la escuela, no, que la escuela no puede asumir el carácter implacable de la vida, ni querer ser otra cosa que un juego o escenificación de la vida, ¿no? Es decir, es un lugar donde podemos darnos cuenta de ese malestar, ¿no? Como un escenario donde se escenifica algo de ese orden. Em, y plantea, ¿no? Em, dice, porque lo dice a modo de conclusión, que lo que se buscaba en ese debate era saber cómo es posible que llegue a superarse esta tendencia o esta pulsión de vida tan fuerte, de intensidad extraordinaria. Todavía en este tiempo no ha llegado a la conclusión de que la pulsión de muerte es constitutiva del ser humano. Entonces se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede llegarse a la muerte? ¿Cómo puede superarse la pulsión de vivir? Dice, eso es lo que debimos preguntarnos en este debate. Si solo puede acontecer por auxilio de una libido desengañada, si existe una renuncia del yo a autoafirmarse, o si hay alguna otra respuesta. Dice él que lo que sabe hasta ahorita no le resulta
es suficiente para explicarlo y que seguramente se va a poder explicar desde lo que se conoce clínicamente, el estado de la manía, ¿no? En comparación con el duelo. Vuelve a hablar de esto, ¿no? De la manía, del duelo y de la melancolía. Entonces, dirá que hasta ahora, ¿no? Los procesos afectivos para entender la melancolía, a diferencia del duelo, todavía no los tiene o no lo tiene aún resuelto. Sabemos que después lo va a resolver con un texto que se llama Duelo y Melancolía. Antes de ese texto, en El hombre de las ratas, otro historial, en realidad se titula a propósito de un caso de neurosis obsesiva, analiza los impulsos suicidas del hombre de las ratas, Ernst Lanzer, ¿no? Un joven de 29 años que tiene impulsos suicidas. Considera que la génesis de estos mandamientos suicida es un gran monto de ira. Ahí ya vincula, ¿no? Que estos impulsos suicidas que tiene están ligados a la ira y que es ajeno a la conciencia. Se trata de ira contra una persona, dice Freud, que perturba el acceso al objeto de amor. En consecuencia, el obsesivo, nos dice Freud, todo el proceso marcha bajo el más violento afecto. En secuencia invertida, el mandamiento de castigo va adelante y al final la mención de la concupiscencia punible. O sea, hay castigo en el neurótico obsesivo por estos impulsos suicidas que tiene contra otros que le limitan el acceso al objeto de amor, ¿no? El hombre de las ratas se flagelaba haciendo ejercicio, haciendo cosas, expiaba eso, porque tenía estos impulsos suicidas contra muchos, pero por ejemplo contra el primo que cree que corteja a la novia, ¿no? Entonces hay algo de autopunición ante esos impulsos que tiene, solamente por pensar en ello. En Tótem y Tabú de 1913 va a dar la conclusión de todos estos textos y de lo que él piensa sobre el suicidio. Creo que vemos esa conclusión. Dice, los impulsos suicidas de nuestros neuróticos resultan ser, por regla general, unos autocastigos por deseos de muerte dirigidos a otros. Castigarse, autoflagelarse, incluso llegar al suicidio, tiene que ver, por regla general, con autocastigos, por deseos de muerte hacia otros. Bueno, en duelo y melancolía es que ya va a trabajar lo que va a hablar de lo que dejó inconcluso, ¿no? En esa conclusión de contribuciones para entender el suicidio. En Duelo y Melancolía, que publica en 1917, ya ha hablado de su tesis sobre el narcisismo y nos ha dicho que es estructural y universal, y ha planteado la metapsicología, que es una manera de explicarnos el funcionamiento, ¿no? Del aparato psíquico, la represión, el inconsciente. Son una serie de textos que se unifican o que se conocen como la metapsicología, donde nos explica el aparato psíquico con esa relación dinámica, tópica, ¿no? ¿Cuál es del inconsciente, del preconsciente, de... Entonces, bueno, en Duelo y Melancolía va a retomar esta tesis que dice, desde hace mucho sabíamos que ningún neurótico registra propósitos de suicidio que no vuelvan sobre sí mismo a partir del impulso de matar a otro. Sigue con eso. Y resuelve lo que dejó pendiente ahora en relación al narcisismo, ofreciendo una explicación metapsicológica de la melancolía, comparándola con el duelo. Entonces me detengo para que veamos cómo se lo imagina. El proceso de duelo, dice Freud,
Es una reacción ante una pérdida de un objeto real, de un objeto de la realidad. Puede ser una persona amada, un ideal. Fíjense, puede ser un ideal, el objeto perdido. Lo que encuentra y lo que se caracteriza en el duelo, cuando uno pierde algo, a alguien, un ideal, una fantasía, un ser amado, y ahí vamos, ¿no? Vamos leyendo lo que más o menos habíamos leído desde el discurso de la ciencia. Hay una desazón profundamente dolida, la cancelación del interés por el mundo exterior que se vuelve pobre y vacío en el duelo. El mundo exterior se vuelve pobre y vacío. La pérdida, hay pérdida de capacidad de amar y hay inhibición de productividad, de toda productividad e incapacidad para elegir un nuevo objeto. Dificultad, diríamos. El trabajo de duelo puede imaginarse así, dice Freud. La realidad nos muestra que el objeto ya no existe. Ya no tenemos trabajo, ya se murió un ser querido, ya nos divorciamos. La realidad misma nos demuestra que ese objeto no existe. La pérdida es consciente. De esto surge la exhortación a retirar el afecto de ese objeto, la libido. No nos queda de otra. Si nos quedamos ahí, el amor, los ideales, las fantasías, todo lo que estaba enlazado con ese objeto se perdió. Hay que irlo quitando. Retiro, retiro de la libido, que después se va a redirigir la libido a otros objetos, objetos de amor, a otras personas, a otro trabajo, a otros proyectos. Ajá. Ese es el trabajo del duelo. No se puede hacer solo. Requiere tiempo, requiere hablar, requiere. Un trabajo del duelo no es, ay, estoy viviendo un duelo y ya. Se llama trabajo del duelo. Este trabajo no se cumple enseguida. Se ejecuta pieza por pieza, dice Freud, con gasto de energía. Es doloroso. Se cumple, podemos decir, vía la palabra. Cada recuerdo, cada expectativa, ¿no? De amor, fantasía, junto con ese objeto, pues hay que irlo retirando para poderlo lanzar a otros objetos. Una vez cumplido este trabajo, dice Freud, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido. Vuelve el deseo y, como decíamos, es un trabajo que no puede hacer solo. Ese es el duelo. Dice Freud, ¿qué pasa en la melancolía? Bipolaridad, ¿no? Hay depresión mayor que podríamos llamar melancolía. Melancolía. El proceso melancólico, dice Freud, se caracteriza aparentemente por casi lo mismo, por un talante de profundo dolor, desinterés por el mundo exterior, por la vida, pérdida de la capacidad de amar, de trabajar. Es decir, no sabemos si se está en duelo o es un melancólico ante un duelo, ¿no? Parece lo mismo si nos vamos a estos rasgos. Pero la pérdida de objeto, dice Freud, no es real. Se trata de una pérdida inconsciente. Uno no, aunque se pierda algo real, dice, uno no sabe lo que pierde en lo que perdió, pero lo único que no quiere es perderlo. Ahí, dice Freud, hay un notable empobrecimiento del yo. En el duelo, el mundo es el que se hace pobre. En la melancolía, es el yo mismo. Entonces hay autorreproches, el yo se humilla, hay delirio de insignificancia, no sirvo para nada, no puedo.
insomnio, repulsa al alimento, desfallecimiento de la pulsión de vida. Hay autorreproches, hay culpa. Es decir, en el duelo se pierde el sentido de la vida, de la realidad. En la melancolía, eso es sobre el yo. El proceso melancólico, Freud lo imagina así y nos dice, a diferencia del duelo, hubo una elección de objeto y por una pérdida, por una afrenta real o por un desengaño, viene un sacudimiento de ese vínculo con el objeto de amor. Puede ser real, puede ser un enojo, puede ser una afrenta, puede morirse alguien, puede perderse alguien. Dice, viene un sacudimiento de ese vínculo. El resultado no es como el duelo, que se quite la libido de ese objeto perdido y se desplace hacia nuevos. No, se retira sobre el yo. La pérdida del objeto se muda en pérdida del yo. Ahí aparece la famosa frase de Freud que se repite mucho. La sombra del objeto cae sobre el yo, pero se trata del objeto perdido. ¿Cómo perdido? Dice Freud, sucede porque hay una fijación fuerte al objeto del amor y al mismo tiempo un vínculo de poca resistencia, porque la elección de ese objeto de amor se hizo sobre la base narcisista. O sea, el objeto que se eligió de amor se eligió sobre una base narcisista. Un objeto que me complete, que sea como yo quiero, que me haga sentir His Majesty the Baby, su yo ideal. Y en el amor y en el vínculo con el otro desde el psicoanálisis sabemos que no hay completud. Ese es el trauma de origen. No hay relación sexual, complementariedad. No tenemos instinto, es pulsión. No hay una guía instintiva en nosotros. El objeto de amor no nos dicen a ti te toca tal. Tiene que ver con la historia, con el lugar, con la constitución psíquica. Entonces, no se lance esa libido a otros objetos, sino que se toma el yo como objeto. La elección de objeto, decíamos, se hace sobre la base narcisista y será por la ambivalencia afectiva que hay en todos, amor-odio, hacia ese objeto, que el amor por el objeto se refugia, el amor hace que el amor por el objeto se refugie en una identificación narcisista con el objeto y el odio se ensaña contra ese objeto, pero ahora contra el yo, que es el sustituto. Me identifico con el otro que pierdo y no sé qué pierdo ahí por identificación y por la ambivalencia, ¿no? El odio hacia el otro lo dirijo hacia mí. Y dice, el automartirio gozoso del melancólico es reclamo dirigido al objeto perdido. A este, pero por amor a este, por culpa, no, es hacia el sustituto, que es el yo. Por eso son autorreproches, aunque esté dirigido al otro. Así no muestra su hostilidad hacia el otro directamente. Y nos dice algo increíble. Hay una tendencia de la melancolía a la manía. Bipolaridad, ¿eh? ¿Por qué? Dice, porque la manía, dice Freud,
Bueno, hay tendencia de la melancolía a volverse manía porque en este el yo cree vencer la pérdida de objeto sin duelo, sin el tiempo del duelo. La energía que queda libre, la libido que habría atraído hacia él, va voraz en la búsqueda de nuevos objetos, de investidura de objeto. Si lo pensamos ahora, así es, ¿no? Se busca objeto tras objeto tras objeto, ya sean gadgets, ya sean relaciones amorosas. Así muestra con la manía su emancipación del objeto que lo hace penar. No, si está re bien, ya hasta novio nuevo tiene. Hay quien dice, pero ¿cómo? Si se le acaba de morir hace una semana y anda con otro. ¿No? La tendencia de la melancolía a volverse manía. Bueno, ya no suena tan disparatado lo que nos dice en el campo del discurso de la ciencia. Es estructural. Pero vemos también que en estas relaciones no hay un vínculo fuerte con el objeto. Es en la base narcisista, de que me complemente, de que sea casi yo mismo. No hay vínculo con otros objetos, con el mundo, cada vez hay más problemas del vínculo social, decía yo. Hay voracidad, búsqueda insaciable. Esto lleva al sujeto a un estado de angustia, sabemos, que es lo que las psiquiatras dicen ansiedad, ese que encuentran antes de un acto suicida, y al momento en que puede llevarse entonces el acto suicida. Se pierden todas las coordenadas, la palabra. Uno se identifica con ese objeto A y sale de la escena, ya lo veremos. En el suicida, además, está esa angustia y el autorreproche es reproche al otro, a lo perdido. El suicidio no solo es autoaniquilación, sino la destrucción de otro. ¿Ven? No solo me quiero matar, sino quiero destruir a otro que le ha dejado en la más profunda tristeza, causándole una herida narcisista que le resulta imposible de simbolizar, es decir, de hacer duelo con ello. Pero ya la muerte es enigmática para los jóvenes, los niños. No es que de pronto, ¿no? Es que ya hay preguntas ahí, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el suicidio? ¿Y si yo me muero? ¿Y si se mueren mis padres? Es constitutiva esa pregunta. No digo que no pongamos atención, digo que no hay que espantarnos tanto, sobre todo en ciertos momentos. Dice entonces, Freud considera, no, eso no lo dice Freud, lo digo yo, que la inclinación en la melancolía al suicidio responde a la regresión desde la elección narcisista de objeto hasta el narcisismo. O sea, elegí un objeto ya, pero sobre la base narcisista. Lo pierdo, se regresa hacia el narcisismo, tomarme a mí como objeto, se identifica. Entonces incluye el término identificación que va a ser fundamental en la teoría psicoanalítica. Y ante la ambivalencia afectiva se toma, el yo es tomado como objeto sobre el que caen insultos, sufrimientos. Y esto es una satisfacción sádica por el odio hacia el objeto, pero que está presa de la ambivalencia. Lo amo, pero lo odio porque me dejó, porque lo perdí, porque me dejó una herida que no sé simbolizar. En este texto va a mantener la tesis planteada ya desde hace mucho. Dice, sabíamos que ningún neurótico registra propósitos de suicidio que no vuelva sobre sí mismo a partir del impulso de matar a otro. El yo solo puede darse muerte si en virtud del retroceso de investidura de objeto puede tratarse a sí mismo como objeto. Si le es permitido dirigir sobre sí mismo esa hostilidad que recae sobre un objeto y subroga la reacción originaria del yo hacia objetos del mundo. Así,
en la regresión desde la elección narcisista del objeto, este último fue, por cierto, cancelado, pero probó ser más poderoso que el yo mismo. Vaya, ¿no? Los que creemos que el yo fuerte y que hay que hacerlo fuerte, pues no, entre más fuerte es como el parabrisas del coche. Nos cae una pinche piedrita en la orillita y se hace añicos. Perdón por lo, yo hacía. Y oye, como no sé qué tanta gente me ve y no los veo, pues no importa tanto. En Freud después, en 1920, es un año donde ya empieza a plantear la pulsión de muerte como constitutiva de lo humano, no solo la de vida. Antes decía, ¿cómo podemos morir, querer morir si hay una tendencia fuerte a la vida? Ahora empezará a decir, oyendo a sus pacientes y todo esto, que no, que la muerte y la pulsión de muerte también es constitutiva y que se disputan el terreno, como decía, tanto cultural como psíquico. Es decir, nos constituye la vida y la muerte, y digamos primero la muerte y el odio y luego la vida, ¿no? Nuestra posición primera es de objeto de un otro. Hay que salir a la vida y rodear antes de volver a llegar a la muerte. Hay que vivir, hay que trabajar, hay que amar, hay que crear, hay que vincularse con otros, antes de morir. Pero para venir a la vida dependemos, porque no somos perritos ni gatitos que nos paramos a buscar la teta de la mamá, dependemos de que otro esté ahí, que oiga nuestro llanto como una demanda. El sujeto del inconsciente se constituye en el campo del otro, que es el campo del lenguaje. Entonces, en ese año está trabajando un caso que le llega de una chica homosexual. Lo conocemos como la joven homosexual. En realidad, bueno, ¿no? Da muchas explicaciones de por qué un caso a pedido no funciona, de que no es posible convertir a un homosexual en heterosexual, que sería casi tan imposible como convertir a un heterosexual en homosexual, pero que en la adolescencia, en el inconsciente, esas dos vías están abiertas. Por lo tanto, puede haber un trabajo ahí, ¿no? Que reconduzca la vida. Habla un poco de eso, pero en este caso esa chica es llevada porque tiene un intento de suicidio, de lanzarse a las vías del tren. Entonces, en este caso, Freud hace un análisis de ese intento de suicidio. Freud señala ahí lo mismo que había dicho, ¿no? Que, bueno, primero Freud señala que el intento de suicidio, primero lo califica de un acto muy serio. Aparentemente hay una causa que da la joven, que como decíamos, se trata de causa y efecto. El paciente da una causa aparente de eso. Dice que iba caminando con la dama, ella caminaba, solía hacerlo, sabía que le molestaba una dama que llamaba, sabía que le molestaba al padre y caminaba cerca de donde él trabajaba. Ahí va esto que decía Freud, ¿no? Parece fortuito lo que pasó, pero no, ella estaba esperando que la viera. Entonces dice, bueno, la joven da la explicación de que aparentemente, pues se lanzó porque el papá las vio, miró muy feo a las dos, se siguió, y la joven, después de saber que era el padre y que estaba a disgusto, la dama le dice, no te quiero ver más, y entonces la joven pierde ese objeto y se lanza. Esa es la explicación que da la misma paciente. Esa es como si fuera una causa y efecto. Dice Freud Nanay, ahí hay una explicación del orden del inconsciente. Y haciendo un análisis lingüístico casi lacaniano de la palabra Niederkommen, dice que quiere decir parir y caer. Entonces la explicación que da es del orden inconsciente y del orden edípico. Dice que en el momento en que esa joven en la adolescencia ya primero todo había ido normal, ella quería ser madre, dice que en el momento de la adolescencia donde esperaba fantasiosamente, vamos a decirlo, como sustitución del falo, un hijo del padre, en la realidad ese padre embaraza a la madre. Ella tiene un hermanito. Entonces, bueno, dice
que esa palabra Niederkommen, que quiere decir parir, caer, ¿no? En realidad, en ese acto hay un cumplimiento de deseo, parir un hijo del Padre. Y además, autocastigo por el odio y la agresividad hacia el padre y la madre, ¿no? Del orden edípico. Entonces, si se dan cuenta, ya está hablando de esas, la causa aparente, pero en el análisis, cómo eso despierta algo del orden inconsciente, que es el orden de la sexualidad infantil, de lo edípico. Entonces, la explicación freudiana es, ahí ve un deseo, cumplimiento de deseo, pero se identifica, fíjense, esto llama la atención, ¿no? Se identifica con ese objeto que no le fue otorgado, perdido y que ni sabe, con ese hijo que no tuvo, y se lanza, parir, ¿no? Caer. Fíjense, Freud increíble en ese texto. Entonces da esa explicación sobre ese caso, no solo la causa directa, sino aquello que es del orden del inconsciente. Y ahí nuevamente plantea la tesis que venimos escuchando. Dice Freud, lo digo, lo digo de manera como lo dice Freud textual. En efecto, para el enigma del suicidio, el análisis no ha traído, nos ha traído este esclarecimiento, dice Freud, a la letra. No hay quizá energía psíquica para matarse, quien en primer lugar no mata a la vez un objeto con el que se ha identificado. Por eso decía, incluye la identificación ya. Ni quien en segundo lugar no vuelve hacia sí un deseo de muerte que iba dirigido a otra persona. Freud entonces destaca que podemos decir que el sujeto toma simbólicamente el lugar del objeto deseado en el intento suicida en este caso, ¿no? Parir un hijo del padre. El sujeto toma, se identifica con ese objeto deseado en ese acto suicida. Por eso el caso por caso. Esta identificación al objeto es lo que va a aparecer en las elaboraciones lacanianas sobre el pasaje al acto. Ya no acting out, pasaje al acto. Bueno, finalmente en esos años de 1920, en Más allá del principio de placer, ya ha dicho que la pulsión de muerte es constitutiva, que es lo más pulsional de la pulsión. Dice algo muy interesante, dice que trabaja silenciosa para la destrucción de uno mismo, que vinculada con el amor, con la libido, se dirige al otro y cuando se dirige al otro, la pulsión de muerte se dirige como violencia y agresión. Y es ahí donde la podemos ver, cuando se dirige al otro. Es con esa violencia que ahora vemos, ¿no? Los genocidios, la trata, los inmigrantes, con esa violencia. Cuando no, se dirige al otro, es decir, hay una mezcla y desmezcla de las ambas pulsiones, entre menos mezcla con la libido, más silenciosa trabaja para la autodestrucción, dice Freud. La parte sádica es la que queda en el super yo, es el super yo, el heredero de esto. Entonces, en el yo y en el ello reafirma su nuevo dualismo. Ahí hay un nuevo dualismo pulsional, conflicto psíquico. Ya no es entre pulsiones del yo y autoconservación y sexuales, sino entre pulsiones de muerte y pulsión de vida. La de vida ya va a incluir las del yo y las sexuales. Es decir, la unión, la unificación, el vínculo con el otro, la familia, la libido, el amor tiende a la unión, la muerte a la destrucción, pero son parte del ser humano. Esto ya lo tiene aquí, es su segundo dualismo y aparece su segunda tópica, que no cancela la primera ni coincide enteramente.
yo, ello y superyo. Todos los psicoanalistas que creen que son psicoanalistas, pero hacen psicodinámica, trabajan sobre esto, yo, ello y superyo. No toman en cuenta todo lo anterior. Pero bueno, déjenme quejarme un poquito y criticar un poquito. Voy a volver al Yo y al Ello de 1923. Lo novedoso de ese texto es que habla del superyo. Ahí surge eso. Reafirma el nuevo dualismo pulsional y va a decir que el superyo se debate con furia. Es el superyo el que, perdón, se abate con furia inmisericordiosa sobre el yo en la melancolía. Es decir, un fragmento de esa pulsión de muerte queda sádica abatiéndose en el superyo que se abate sobre el yo. Ahí ha dicho que el superyo es una parte del yo que se separa, Spaltung, que se autovigila, autocensura. Dice Freud ahí, de acuerdo con nuestra concepción de sadismo, diríamos que el componente destructivo se ha depositado en el superyo y se ha vuelto hacia el yo. Lo que ahora gobierna en el superyo es un cultivo puro de pulsión de muerte, que a menudo logra efectivamente empujar al yo a la muerte. Dicho sadismo, y vuelvo a citarlo, es como un cultivo puro de pulsión de muerte que a menudo logra efectivamente empujar al yo a la muerte cuando el yo no consiguió defenderse antes de su tirano mediante el vuelco a la manía. Otra vez está esa idea, como una defensa a la manía, ¿no? Ante el castigo de tu super yo al yo. Entonces, va a plantear una distinción clínica aquí muy interesante. Dice, por oposición a lo que ocurre en la manía, el neurótico obsesivo no llega a darse muerte. Es como es como inmune al peligro del suicida. Está mucho mejor protegido contra él que el histérico. Es así como se produce una efectiva sustitución, dice, lo comprendemos. Es la conservación del objeto lo que garantiza la seguridad del yo, que pueda conservarlo, que pueda hacer duelo. Es así como se produce una efectiva sustitución de amor por odio, de la libido, que se dirige al objeto. Busca ahora su destrucción. Paradójicamente, en el neurótico obsesivo, daría como saldo esta agresión un sentimiento de culpa del superyo como castigo, ¿no? Solo el sentimiento de culpa, quizá esos pequeños accidentes, y bueno, no podemos decir que no suceda, puede lograrlo. Un intento puede ser un logro. Bueno, en el problema económico del masoquismo de 1924, con la pulsión de muerte también cambia el problema del masoquismo. Antes decía que primero el sadismo y por la represión y el superyo, ese sadismo hacia otros se volvía hacia el yo como masoquismo. Ahora con la pulsión de muerte decíamos que la posición primera es de objeto, por lo tanto masoquista. Entonces es estructural. El masoquismo es estructural. Y entonces ahí lo que sostiene es que la tarea de la libido es volver inocua la pulsión de muerte, destructora, para lo cual se tiene que desviar a otros objetos exteriores. Pero otra parte de esa siempre va a permanecer en el interior del organismo como un residuo. Freud dirá ese plus de goce, ¿no?
que nunca es simbolizable, que es el malestar, que es el dolor. Auténtico masoquismo erógeno, dice Freud, que por una parte ha devenido un componente de la libido, pero por otra sigue teniendo como objeto al ser propio. Una parte se vincula en amor, otra no, como hablábamos de la pulsión de muerte. Los actos suicidas estarán ahora relacionados con esa mezcla, los avatares de las mezclas y desmezclas de las dos pulsiones, de vida y de muerte. Lo explica en el esquema del psicoanálisis de 1940. Cito, entre los neuróticos hay personas en quienes, a juzgar por todas sus reacciones, la pulsión de autodestrucción ha experimentado ni más ni menos que un trastorno. Parecen no perseguir otra cosa que dañarse y destruirse a sí mismos. Quizá pertenezcan también a este grupo las personas que al fin perpetran realmente el suicidio. Suponemos que en ellas han sobrevenido vastas desmezclas de pulsión, a consecuencia de las cuales se han liberado cantidades hipertróficas de la pulsión destructiva vuelta hacia adentro. Eso dice Freud. Entonces sabemos que es constitutivo, que tiene que ver, es algo psíquico, no solo hay una causa en la realidad, sino un efecto. Para Lacan, y me gustaría que no fuéramos tan tajantes, hay que tomarlo con distancia, el estatuto del suicidio va a tener tres, o el suicidio tres estatutos, relacionado con el acting out, con el pasaje al acto y con el acto. No es así tajantemente, ¿eh? Porque en la joven homosexual él califica ese intento de suicidio como pasaje al acto. Entonces, no, el suicidio consumado no siempre es el pasaje al acto y el acting out el intento, no. Pero se puede leer ahí por las características de esos términos, ¿ok? Entonces, será importante la diferenciación en el caso por caso. Si es un acting, si es un pasaje al acto. No siempre el suicidio, perdón, no siempre el pasaje al acto es un suicidio. Casarse puede ser un pasaje al acto. Algo, un acto que uno hace y que después ya no es otro, o el mismo es otro, ¿no? Entonces, un acto irracional, inconsciente, pero el suicidio sí se puede entender como un pasaje al acto, ¿ok? Entonces, bien, vamos a plantear que clínicamente podemos ver continuos acting outs también, por eso no se puede equiparar radicalmente. Se pueden ver que los acting outs, si no son escuchados, pueden dar paso a un pasaje al acto, ¿no? Los adolescentes y sus actings, si no hay otro para escuchar, porque es un llamado, da paso a lo silencioso del pasaje al acto. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Quieren llamar la atención? Hay que poner atención, ¿ok? Entonces, haciendo esa aclaración, para Lacan un acto siempre es un acto de palabra y solo es acto el del hombre, dice Lacan. De tal forma que en todo suicidio surge un significante en acto. Siempre y en cada caso será distinto. El suicidio no es más que visto por Lacan como un significante en acto. Ese significante solo aparece al ser leído, no antes. Entonces, no siempre se trata de lo imaginario del suicidio, sino de su valor simbólico. Ni para nosotros, ni para nadie, dice Lacan, es posible definir el acto como algo que ocurre únicamente, por así decir,
en el campo de lo real, en el sentido en que lo define la motricidad. La respuesta motriz, sin duda, siempre puede quedar alguna participación de un efecto motor en este campo de lo real, pero se traduce allí de tal forma que se manifiesta la incidencia de otro campo, de lo simbólico, y de lo real, no en el sentido de la realidad, ¿no? Sino de lo no simbolizable, que es la muerte. Hay que darle sentido. Yo levanté la mano, sí. Bueno, algo me iba a preguntar, pero me arrepentí. ¿O fuiste tú, Laila? No, ya no sabes, no, por el susto. Bueno, entonces, en los intentos de suicidio como acting out, podemos ver la característica del acting out en los intentos de suicidio. Son una demostración, ¿ok? En su escenificación, la del acting out, se incluye al otro. Es un llamado al otro, campo en el que el sujeto se constituye. Son escenificaciones en las que podríamos incluir los accidentes de los que habla Freud. Ese llamado da lugar a otra escena, escena fantasmática, a que se dé algo diferente. Es evidente cuando hay planificación del acto y lo cuentan. ¿Por qué? Porque hay fantasías. ¿Cómo será el funeral? ¿Quién llorará? ¿Quién estará? ¿Quién asistirá al entierro? ¿Qué destino dará sus pertenencias? Hay inclusión, hay llamado al otro. Por lo tanto, posibilidad, ¿no? De no llegar a la muerte radicalmente. El intento de suicidio, asimismo, bueno, lo vemos en la carta de Dora también, como un llamado al otro, al que el padre elija, encuentre la carta, aparezca y aparece y responde al llamado y, y la lleva con Freud. No se suicida, pues, ¿no? Es un llamado. Fíjense, dice, con las cartas se hace existir al otro, aún más allá de la muerte. Ahora, el pasaje al acto, visto, o el suicidio visto como pasaje al acto, a diferencia del acting out, ahí el sujeto se anula como deseante. La falla, la división, esa fánasis, desaparición radical, vacío, desaparición del sujeto deseante para identificarse en ese lugar. Dice, bueno, lo leo así. Bueno, para anularse como sujeto y afirmar su lugar de objeto. Lo digo, lo leo, no hace demostración de la escena fantasmática, sino que desde el lugar de la escena en la que como sujeto fundamentalmente historizado puede únicamente mantenerse en su estatuto de sujeto, se precipita y bascula de la escena con el automatismo, el mecanismo, el carácter necesario y profundamente alienado con el que, como ustedes saben, se llevan a cabo los suicidios del melancólico. El sujeto se borra, la falla, el vacío estructural, hay afánesis, desaparece el sujeto del deseo. Y en esa escena no le queda más que esa identificación con el objeto perdido y salir de la escena, lanzarse de ahí. No ha llamado al otro, no hace demostración,
El sujeto no espera ser autorizado por el otro en su acto. Su posición de sujeto se eclipsa. Se produce una destitución subjetiva salvaje y el sujeto queda reducido a objeto A, perdido. Ahora, Lacan también va a considerar al suicidio como un acto elegido, consciente, pero que siempre lleva algo de inconsciente. Ya decíamos eso desde el inicio. Él hace referencia a Empédocles y al seppuku. Se dice que Empédocles se arrojó al volcán Etna. Ahí se destaca el valor significante del suicidio. Se dice que Empédocles entonces se inscribe bajo un significante. No es un acto inconsciente arrojarse. Ese paso le permite dar un paso firme, donde solo hay paso inconsciente. Se afirma y se reafirma en ese paso. En ese sentido, se inscribe bajo ese significante de muerte suicida como símbolo, paso que es también el de cualquier ser viviente, porque se constituye en el desfiladero de los significantes. El humano se constituye, es efecto del significante, por lo tanto hay una muerte constitutiva, la desnaturalización radical de lo humano. Por lo tanto, el suicidio como acto es un acto consciente ante eso inconsciente que existe solamente. En ese sentido, entonces, Empédocles se inscribe bajo el significante. Empédocles deviene un hombre entre los hombres. Su particularidad se inscribe en ese acto. Es la posibilidad de inscribirse en el campo simbólico con ese acto. Pero al pensar que se zafa de la vida, más se inscribe en lo simbólico. Queda únicamente su nombre y su acto. Sucede lo mismo en el seppuku, que es el acto que hace, es el harakiri, ¿no? Un acto de muerte planeado, ritualizado y en honor al honor. Preserva el honor, ¿no? Ante haber perdido el honor, eso preserva el honor, darse muerte planificadamente. ¿Por qué ese acto? Dice Lacan, ¿por qué creen que fastidia a los demás? Porque en la estructura es un acto que se hace en honor de algo. Un acto verdadero tiene siempre una parte de estructura, porque concierne a un real que no se da ahí por descontado. Lacan le da estatuto de acto porque incide en lo real vía lo simbólico. No se trata solo de morir, lo cual es un real, sino que se hace bajo la concepción de que entregaban su vida al honor de morir gloriosamente. En el seminario sobre las formaciones del inconsciente, se lee, cuanto más se afirma el sujeto con ayuda del significante, como queriendo salir de la cadena significante con el suicidio, más se mete en ella y en ella se integra, más se convierte el mismo en signo de la cadena. Si la anula, se hace él más signo que nunca, y esto por una simple razón. Precisamente tan pronto el sujeto está muerto, se convierte para los otros en un signo eterno, y los suicidas más que el resto. Signo eterno, dice Lacan,
O sea, es la vía en la dimensión simbólica por la que el sujeto se eterniza. Y aunque su vida termine, su nombre queda inserto como símbolo en la cadena significante. Los suicidas más que el resto, porque es un acto determinado. Es Empédocles, al arrojarse al Etna, quien deja en la memoria de los hombres ese acto simbólico, dice Lacan, de su ser para la muerte. Es decir, algunos cometen el acto tratando de zafarse de esa cadena, pero se inscriben en ella o se inscriben radicalmente como significante eterno, como signo eterno. Entonces, con Lacan es posible decir que el suicidio cobra distintos estatutos, como acting, por ser una puesta en escena, y en el borde de esa escena puede terminar en muerte, como paso y pasaje al acto, como paso de una escena al otro, donde el objeto queda reducido a objeto, y como acto, en tanto se identifique al significante que lo representa en cada acto. Hay que ser cuidadosos, decíamos, con equipararlos, pero es posible decir que si Lacan considera el suicidio como acto, por fuera de la psicopatología y de la psicopatología del acto, también da cuenta de un carácter instituyente de la muerte. Entonces, dar al suicidio estatuto de acto es hacer de la muerte también posibilidad. Con esto termino y si me permiten terminar más bonito y no tan bonito, terminaré con algunos escritos así, súper pequeñitos, de una poeta argentina que al final se dio muerte, Alejandra Pizarnik. Dice, algo en mí me castiga desde todas mis vidas. Después, pierdo los días, la vida, el sueño, pero yo no tengo la culpa si deseo a la vez la muerte y la vida, al mismo tiempo, a la misma hora. Sigue. Escribo porque necesito ordenar el caos que me habita, aunque cada verso sea apenas un hilo frágil dentro de un huracán imposible de contener. Escribe un montón sobre eso. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis mundos fantásticos y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver, ni lo querré acaso. Dice después, soy extranjera en todas partes, incluso en mi propio cuerpo. Por eso escribo, para inventar un lugar en el que pueda reconocerme. Lo que le ocurrió a Kafka, escribe, es lo mismo que me ocurrió a mí. Él se aisló demasiado en la soledad y él sabía, él debió de saberlo, que de ahí no regresa nunca nadie. Luego dice, con entusiasmo como Freud y como nosotros, no importa si cuando llama el amor yo estoy muerta, vendré, siempre vendré si alguna vez llama el amor. Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos, dice Alejandra Pizarnik. De nuevo, pero aquí me asalta y me invade muchas veces la evidencia de mi enfermedad, de mi herida. Una noche fue tan fuerte mi temor a enloquecer, fue tan terrible que me arrodillé y recé
y pedí que no me exiliaran de este mundo, que odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven a donde siempre quisiera ir. Dice, no, no soy feliz, pero hay en mí vida, pequeños trozos felices, soplos de dicha que suavizan el permanente estado angustioso, y esos momentos me permiten vivir. Me siento delirar, me duele mi existencia sin objeto. Yo misma soy un objeto. ¿Qué mundo enfrentar si sola nadie soy? ¿Qué mundo explicar si sola nadie sé? Estoy tocando fondo en mi demencia. Las alucinaciones se multiplican ahora con miedo. Estoy luchando cuerpo a cuerpo con mi silencio, con mi desierto, con mi memoria pulverizada, con mi conciencia estrangulada. Hay un lugar donde el silencio está lleno de palabras. Sigue diciendo, una noche se romperán los espejos, arderán las que fui, y cuando despierte seré la herencia de mi cadáver. El lenguaje me es ajeno. Esta es mi enfermedad, una confusa y disimulada afasia. Todo tiene nombre, pero el nombre no coincide con la cosa a la que me refiero. El lenguaje es un desafío para mí, un muro al que me expulsa, que me deja fuera. Finalmente, tocar a la muerte tan de cerca que una no desee más que vivir. Adoro el invierno, es el depositario de mis culpas, es la bolsa achacosa de los remordimientos. Creer que esta soledad, este desamparo, esa desaparición, esa angustia se deben al frío. Así termino, gracias.